Esta posiblemente es una de las enseñanzas más grandes que nos dejó el Buda. Es en toda regla una advertencia a nuestros senderos espirituales. Hay dos frases que acompañan esta enseñanza muy bien y te vas a dar cuenta de ello. La primera es: la gente quiere que te vaya bien, pero no quiere que te vaya mejor que ellos. O puede no ser concebible que te vaya mejor que ellos, al nivel que tú lo quieras. Aquí nos vamos a centrar en la parte espiritual. La otra es: cuando tú estés apuntándole con un dedo a alguien y diciéndole no puedes hacer eso, en realidad te estás apuntando con los otros tres a ti. O viceversa, si alguien te está apuntando con un dedo y diciéndote no puedes hacer eso, tiene los otros tres apuntándose a sí misma. Esta es la historia de uno de sus discípulos más queridos, Ananda, y su encuentro con una prostituta. En ese entonces a los discípulos se les acostumbraba no pasar más de 2 días en un lugar para evitar apegos. Incluso a día de hoy, monjes de distintas órdenes siguen llevando a cabo esta práctica. No se quedan en un lugar más de cierta cantidad de tiempo. En el caso de Buda y sus discípulos, había una excepción cuando era la época de los monzones. Solían pasar aproximadamente 2 meses en una aldea. Y lo que ellos habituaban, Buda generalmente se quedaba en las afueras del pueblo y los monjes, los discípulos, entraban y esperaban que las personas, los aldeanos, les ofrecieran un espacio y que les dieran asilo por esa cantidad de tiempo. Y la mayoría de la gente cuando llegaban, pues era una dicha tener a un discípulo de Gautama con ellos. La cosa para uno de ellos, Ananda, uno de los discípulos más grandes del Buda, se puso un poco extraña. Se le acerca una prostituta de nombre Matinji. En algunas otras versiones el nombre referenciado es Amrapali. Se le acercó con reverencia y le ofreció su casa. Ananda agachó la cabeza, le sonrió y le dijo que por supuesto, que sin ningún problema aceptaba su amable ofrenda. Sin embargo, tenía que pedir primero la autorización de su maestro, del Buda. Regresó Ananda con el Buda. Le dijo: mi señor Buda, tengo esta situación. Esto es lo que está pasando. Y el Buda le dijo: es tu deber. No sé ni siquiera por qué regresaste. Es tu deber aceptar la oferta. Es una ofrenda que se hace desde el corazón, con la gentileza, con esa bondad. Tienes que aceptarla y tienes que quedarte con ella. Inmediatamente Ananda sintió la cabeza y regresó con la mujer. Para el Buda y para Ananda no hubo ningún tipo de duda. El problema fue toda la gente alrededor. Todo el pueblo, monjes incluidos, no lo pudieron entender. ¿Cómo era posible que el Buda hubiese permitido eso? ¿Y cómo era posible que el mismísimo Ananda, uno de los discípulos más grandes que tiene el maestro, hubiese aceptado estar con alguien que practicaba el adharma, la no virtud? Inmediatamente empezaron a juzgar el Buda, y es que ¿cómo puede? No puede estar Ananda ahí. Se va a perder el camino, y cuestionaron incluso la figura de Buda, aún después de haber sido beneficiados por el maestro, de haber experimentado. Monjes alrededor, discípulos también del Buda, empezaron a murmurar, aún después de haber recibido tanto de Buda, porque el camino no era de dogmas, no era de creencias, era un camino experimental, de seguir procesos y experimentar los beneficios. Aún así, después de haber experimentado tantas cosas buenas, parecía que se estaba tambaleando su camino. La cosa continuó y decidieron empezaron a espiar lo que estaba haciendo Ananda, casi deseando encontrarlo en alguna situación incómoda para decir: teníamos razón, estos juicios efectivamente estábamos en lo cierto. Estaban deseando ver cómo Ananda sucumbía a los encantos de la mujer. Y se iban a asomar. Cada noche estaban ahí en la ventana. Una de las tardes que se fueron a asomar, vieron cómo Ananda, pues la vestimenta que tenía era su túnica. Sin embargo, la mujer decidió darle una prenda de seda para que se cubriera. Cuando la gente del pueblo vio esto, representó para ellos una falta enorme. Dijeron: definitivamente Ananda se va a perder. Fueron con el Buda. Muchos de ellos abandonaron incluso el camino. Le fueron a decir: ¿cómo es posible que tú estés permitiendo esto? Ananda, siendo un discípulo tan grande, ¿cómo lo arriesgas de esa forma, de una forma tan inconsciente? Y el Buda, súper sereno, les dijo: está bien, no hay ningún problema, ustedes son libres de hacer lo que quieran, pero sepan que si se diera la situación en los cuales los medios de esta señorita son mejores a los míos y Ananda decide, en lugar de esta enseñanza que yo he compartido con el mundo,
decide quedarse con la señorita, yo mismo me le voy a unir. Yo mismo voy a ir ahí y no me voy a quedar 2 meses, me voy a quedar para siempre, porque está demostrando que hay una forma de vida superior a la que yo tengo. Y si es así, es nuestro deber buscarlo. Entonces, no se preocupen. Si Ananda no regresa, si Ananda deja este camino, es porque encontró algo más dichoso de lo que yo le he permitido encontrar. Y voy a ir yo también a aprender, junto con Ananda, de la señorita. La gente, sorprendida, ya no pudo decir nada y simplemente se retiraron. Sin embargo, todos esos juicios y hasta ese deseo, muchos consciente, muchos inconsciente, de ver cómo Ananda sucumbía, eran cada vez más latentes. Se sentó incluso después de tiempo, después de semanas, vieron cómo se sentaba a la mesa a comer con ella. Para esto, para un renunciante, para renunciantes ortodoxos, una de las reglas es que no se sientan a comer con otras personas que no sean renunciantes por el tema de la vibración de los alimentos, un montón de restricciones que tienen para muchas personas válidas, para otros no tanto. Sin embargo, Ananda, con alegría, con dicha, él se veía que estaba pasando un muy buen rato. En la mente de las personas lo está seduciendo, pero él con dicha, con gracia, se sentaba con ella, comía con ella. Semanas después, la cosa llegó a su clímax, cuando ella decide bailar para Ananda. Y Ananda estaba sentado. Todos estaban viendo. Dijeron, este es el momento de la perdición de Ananda. Lo veían a Ananda. Mientras ella bailaba, Ananda estaba poniendo atención suprema, como cuando ponía atención al Buda. Y recordaron las palabras de Buda mientras veían esta escena de cómo ella bailaba para Ananda. Ananda poniendo atención a cada movimiento, recordaban una a una las palabras de Buda. Si Ananda se queda aquí, el mismo Buda va a empezar a perseguir el Adharma. Sin embargo, después de un tiempo, termina la época de monzones, va a ser momento de que regresen y Ananda sale con la mujer. Sale con la mujer. Y en procesión las personas se empiezan a unir para ver qué es lo que le va a decir al Buda. Todos en la mente de las personas estaba que se iba a quedar con ella. Y Ananda se acerca con el Buda, con las manos en Namaskar Mudra, que es Inclina la cabeza, dice: maestro, he venido aquí para implorarte que en tu compasión infinita pueda iniciar en nuestra orden Amrapali. El Buda con serenidad extendió su mano en bendición a Ananda y procede a iniciarla en su camino. ¿Por qué? Porque fue superior. En un principio ella se acerca con Ananda deseándole. Ella estaba sorprendida de ver lo radiante del monje. Sin embargo, poco a poco, la enseñanza del Buda, la experiencia de Ananda, se impone a los deseos y le ayuda a ver una forma diferente de llevar su vida a la mujer. Por eso es que el Buda, tan seguro cuando llegan a decirle: oye, ¿cómo dejas que esto esté pasando?, está seguro de su discípulo y está seguro de su enseñanza, está seguro de la experiencia que tiene, de la experiencia del todo, el infinito. Dice: no hay nada más grande que esto, y si lo hay me lo tengo que unir, porque estoy experimentando algo tan grande que si hubiese algo más, dando espacio para nuestras propias dudas que tengan lugar, si hubiese algo más, ahí es donde yo estaría. Pero las personas no entienden el impacto de la enseñanza y no entienden tampoco la altura de un grande como Ananda también, la vibración que tiene. Muchos de nosotros cuidamos nuestro medio ambiente, este tipo de cosas, nuestras relaciones. ¿Por qué lo hacemos? Porque aceptamos, por lo menos en el caso de un servidor, yo acepto que no estoy al nivel de Ananda, que si me voy a meter a ciertos lugares, todavía semillas kármicas pueden estar ahí que me hagan perder el comportamiento, que me hagan poner la mente en algo que no es bueno. Para alguien que estamos entrenando con humildad, aceptamos nuestra realidad y no es que no queramos, no llegamos obviamente a los extremos de un sannyasi que dice yo no como con otras personas, pero uno cuida sus relaciones, no por orgullo, no por creer que estás por encima del resto, pero un discípulo, por lo menos como un servidor le han enseñado, es porque no estás a la altura de Ananda, cuida y sigue trabajando para que eventualmente sea tu vibración la que pueda impactar independientemente de donde estés y que tú, no importa los niveles a los que seas tentado,
sea más tu dicha, sea más tu gracia, tu compasión la que tenga la capacidad de transformar personas. Pero ¿qué es lo que sucede? Las personas, los aldeanos que estaban ahí, es como, yo ya hubiera sucumbido, por lo tanto Ananda tiene que sucumbir. Porque yo no concibo cómo puedo estar con una, en este caso, una mujer sumamente atractiva que le está deseando. Yo no podría haberme resistido, aunque llevo practicando esta enseñanza. Por eso es que nos desapegamos, por eso es que comemos entre nosotros. Pero ahí es en donde confundimos la herramienta de ciertos entrenamientos que puede haber en múltiples senderos espirituales, como el de los monjes más ortodoxos, hasta nuestros caminos laicos. Confundimos el objetivo que tiene la enseñanza y sobre todo aplicamos esto. Tú no puedes hacer eso porque en realidad sé con todo mi ser, con mi mente, con mis emociones, con mis acciones, que yo ya habría sucumbido. Y si tú tienes éxito, aquí es en donde se vuelve una amenaza. Si tú tienes éxito, eres una amenaza para mi presente porque estoy viendo la evidencia de que hay una forma superior, no solo de comportarme a nivel externo, sino lo que hay en mis pensamientos, lo que hay en mis emociones, te pone cara a cara con tus deseos. Y alguien de la estatura de Ananda te está demostrando que sí es posible no solamente mantenerse imperturbable ante tentaciones, ante la Dharma, sino que tienes la capacidad de con tu mera vibración, con tu dicha, Ananda significa dicha, el dichoso, aquel que es dichoso, tu misma gracia puede transformar la vibración de un lugar y impactar de forma muy sutil pero sumamente poderosa a alguien más. Como fue el caso de Amrapali, que se olvida de ese deseo inicial, que sí, esa atracción, ese magnetismo de Ananda es normal. Esa vibración, esa gracia le impacta de tal forma que transmuta ese deseo inicial y dice, quiero experimentar lo que tú estás experimentando. Y es cuando van con el Buda. Y últimamente, la cúspide de la enseñanza es del Buda, porque un maestro en realidad no hace juicios entre quienes piden su ayuda. Un maestro de esa talla, Buda, Krishna, un verdadero maestro, contrario a lo que muchos podamos pensar, no viene a rodearse de iluminados. No viene a rodearse de gente suprema porque no habría ningún trabajo por hacer. ¿A quién le va a enseñar? ¿A quién va a ayudar? ¿Cómo impacta positivamente en el mundo si no es con las personas que más lo necesitamos? Por eso es que Buda, y hay otra historia, la contaremos más adelante, de Angulimala, un asesino, que Buda lo inicia también. Esta mujer que era una prostituta, pero es decir, ¿cómo el Buda se va a rodear de eso? Es que el maestro no hace esas diferencias, un auténtico maestro, porque también aquí lamentablemente hay mucha gente que se pone títulos de maestro y en realidad solamente hacen prácticas adármicas y manipulan y abusan. El caso de un auténtico maestro, como el mismísimo Buda y muchos otros que ha habido, no están juzgando tu pasado si tu intención a día de hoy es de mejorar tu camino, mejorar tu sendero, y viene para todos. La utilidad sería poca de un auténtico gurú que estuviese rodeado con otros iluminados. El camino de los discípulos, mientras están con el maestro, mientras siguen su enseñanza, se va elevando poco a poco hasta llegar a ese estado. Un maestro, se dice simbólicamente, te toma de la mano y te dice, ven, quiero que estés aquí, quiero que estés experimentando lo que yo estoy experimentando. Por eso es que se dice que es un vehículo. Gurú, en última instancia, el significado, la traducción literal del sánscrito, es aquel que disipa la oscuridad. Al final nos deja esta bella reflexión de mirar dentro. Si subconscientemente podemos tener, cuando estamos diciéndole que no a alguien, porque es un ejercicio eso, de discernimiento, de cuestionamiento, de ver si en realidad las prácticas que alguien más tiene van contra de lo que yo considero como virtuoso y a lo mejor yo no lo haría, o simplemente le estoy diciendo, tú no puedes hacerlo porque sé perfectamente bien que está más allá de mis posibilidades. Otra de las cosas muy grandes que nos deja esta historia es un mensaje de compasión. ¿Por qué un mensaje de compasión? Porque tú te das cuenta, puedes estar siendo tu camino espiritual, cómo lo estás llevando, puede ser una amenaza para alguien más.
para sus hábitos, para su forma de vida, que va a tender a juzgarla, porque así es como tratamos las amenazas, cómo intentamos disiparlas. En el pasado uno huía de las amenazas, que podía ser un tigre, un león que viene corriendo detrás de ti, da miedo, se activan todos los sentidos, la circulación fluye a las extremidades para correr o para defenderse. A día de hoy las amenazas son mucho más sutiles. Amenazas espirituales es: yo tengo una forma de vida, estás tratando de imponer ciertos hábitos alimenticios, meditativos, de ejercicio. Y eso puede ser, cuando empiezas a desarrollarlo, una amenaza para el entorno cercano, que te va a decir: no, no puedes hacer eso. ¿Cómo que estás reduciendo las porciones que estás comiendo? ¿Cómo que eres, por ejemplo, que a mí me tocó, yo sigo una dieta vegetariana? No puedes ser vegetariano. Y son puros nos que empiezas a tener, que en un principio te quieres defender, pero después comprendes que quizá no es una mala intención que hay en tu entorno, simplemente es que es una amenaza. A mí me pasó con el tema del alcohol, cuando dije: no vuelvo a tomar una gota, ahora voy a meditar, ya no voy a ir a este tipo de cosas. La gente se le tambalean muchas cosas, porque dice: ¿cómo? Esto nos da tanta felicidad, tomar era algo que nos encantaba, y las fiestas y demás, y cómo que ya no comes este tipo de cosas que nos gustan. Es una amenaza para lo que nos hace felices o nos hizo felices, y es una amenaza. Entonces yo no concibo mi vida sin tomar, sin comer este tipo de cosas, sin ir a estos lugares. Tú, por lo tanto, algo debes de estar haciendo mal. Pero cuando tienes convicción, emulas las palabras del Buda. Si tu camino te está dando aquello que estás buscando, paz, dicha, humildad, sabiduría, sabes que es lo mejor que te ha pasado en la vida. Pero también miras con compasión, porque es muy fácil que te empieces a pelear con la gente, pero volteas con compasión. Y dices: probablemente no me voy a pelear porque entiendo que puede ser una amenaza para cómo alguien entiende su vida. Y no vamos a adoctrinar, ni mucho menos. Cada quien toma sus propias decisiones y es libre de hacerlo. Pero esto nos da entendimiento para, cuando vuelva a suceder, comprender qué es lo que subyace de fondo. No tanto, probablemente, porque habrá quien sí, pero no es tanto probable un ataque hacia ti, sino a una forma de vida distinta. Pero como yo estoy apegado a esta, es una tremenda amenaza. Yo digo: yo no podría hacer eso, por lo tanto, no, debe ser cuento lo que estás haciendo. Eso de meditar, no, en realidad, pues ya te imaginas por dónde puede ir y ya probablemente lo habrás experimentado. Pero también funciona diferente. Como el camino de alguien que lleva unos poquitos de pasos más adelantados puede ser una amenaza para hábitos actuales que todavía sabes que tienes que trabajar, pero no los has trabajado. Un rishi que medita por 18 horas no es el camino de todos, es una persona, un renunciante, pero lo pongo para que tener un poquito de contexto. Yo puedo estar muy orgulloso porque me alimento de forma virtuosa, porque no voy solo a cierto tipo de lugares y bla 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 bla, pero hay alguien que renunció a todo y se fue a los Himalayas y medita por 18 horas. Dice: no, eso no se puede hacer. Y me puse el caso extremo, pero puede haber, seguramente lo habrá, siempre hay uno más grande, alguien que lo esté haciendo mejor. Te puedes decir: no puede estar haciendo eso. O ¿cómo es posible que esta persona? Inmediatamente la mente nos lleva hacia allá. Y es un hábito que no nos da mucho para que le pongas atención si es que te sorprendes haciéndolo. Porque puedes empezar a juzgar a esa persona y ver si tiene cosas negativas, porque está siendo una amenaza para ti, porque esa persona es un mensaje en realidad de que, hey, podemos hacerlo mejor. Y si te pasa, no tiene nada de malo, pero yo te recomendaría intentar traducirlo a una experiencia de gratitud, porque se te está mostrando el camino en alguien más. Por supuesto, no todos son perfectos y tendrá 2-3 cosas por ahí también, pero que esas 2-3 cosas que pueden no hacerte mucho sentido sean desvíen tu atención del mensaje que probablemente la divinidad, como tú lo concebas, te quiere dar a través de esa persona de: oye, esto lo podemos trabajar. O puedes meditar más, puedes mejorar estos hábitos, puedes hacer más. Siempre puedes hacer más. Hasta que no lleguemos a esos estados de Ananda, siempre podemos hacerlo
mejor. Espero te haya aportado. Te recomiendo ver esta historia acerca de la envidia. Fue un video que yo grabé porque hay una idea también de decir, es que me tienen envidia y por eso me va mal. Yo no creo que haya cosa más falsa que eso, y aquí te dejo el por qué. Me llevé una lección gigantesca, le pasé por bastantes cosas que ahí te comparto, pero si gustas también ir más a la práctica, empezar a meditar, preparé una guía, dura un ratito, pero si ves esa guía puedes empezar a meditar el día de hoy. Y el objetivo es que crees el hábito. Aquí te los dejo.